Bienvenido, bienvenida a Sin Púlpito ni Maquillaje. Aquí hablamos de fe, vida y misión, sin filtros ni rodeos. Contigo, el Dr. Jules Martínez y Robert Guerrero. Saludos amigos y amigas y bienvenidos a Sin Púlpito ni Maquillaje, este nuevo episodio. Como siempre, estoy con usted, su servidor, Dr. Jules Martínez, y conmigo, mi amigo, Robert Guerrero. Robert. Qué bueno estar aquí de nuevo, Jules, pero te ves bien hoy. Está de moda. Oye, estas cositas. Tú siempre vienes como bien. No, tiene una chaqueta. No, una chaqueta viejísima con la que yo siempre ando. O sea, yo allanto con esta es la que yo uso para llantar. Pero que bien, qué bueno estar aquí con ustedes, amigos y amigas que nos acompañan, la familia de Confraternidad Avanza y todos aquellos que nos escuchan. Muy alegre de estar de nuevo vez con ustedes, trayéndole un tema yo creo que todos los temas que tratamos aquí son cruciales, son importantes, pero este sí pesa, brother. Este tema que tiene que ver con el corazón de nuestra vida cristiana y la fe cristiana y nuestro ministerio cristiano. Y que, siendo sincero, me preocupa porque lo veo carente en nuestras iglesias. Lo veo carente en nuestras iglesias. Okay. Y de eso vamos a hablar hoy. Hemos explorado a través de esta temporada asuntos como la relación entre el Evangelio y la justicia que Dios está creando en la creación a partir de Cristo y con la participación de la iglesia. Hemos explorado asuntos acerca de cómo la idea de la redención nos cubre, pero también cómo vivir vidas redentivas en el contexto de ciudades, en plantación de iglesias, en revitalización de iglesias, que son temas que vamos a retomar de nuevo. Hemos hablado del discipulado y el discipulado orgánico, sí. El discipulado que no separa evangelismo de formación cristiana. Sí, oye, ese episodio me encantó. Cuánta gracia tiene nuestro hermano Larry, que nos compartió sobre ese tema y cómo lo encarna. Fue tan contagioso. Me encantó ese tema. Anyway, sigue, porque recordé... Pero todas esas conversaciones dependen de unas decisiones más a fondo. Sí. Y es el cómo leemos la Escritura de manera tal que podamos decir, la estamos leyendo cristianamente. La estamos leyendo de una manera con un interés de conocer más a Jesús, confesado como el Cristo, el Hijo de Dios, aquel que vivió, murió y resucitó en favor de la humanidad y la renovación de la creación. ¿Cómo hacemos eso? Todas nuestras conversaciones de fondo apuntan a un tipo de lectura de la Biblia. Sí. Y es lo que queremos tratar hoy, que es la lectura cristocéntrica. Y por ende, o sea, si voy a predicar la Biblia, comunicarla, enseñarla en un estudio bíblico, o voy a usarla para discipular, o como pastor o predicador, voy a predicar, tengo que predicarla y comunicarla de manera cristocéntrica. Y la pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo logramos? Y lo urgente que es. Me viene a la mente que escuché a una predicadora. No estoy haciendo un juicio de valor sobre ella ni nada, porque es una persona preciosa, ella ama al Señor y nosotros a veces hacemos lo que nos aprendemos, ¿no? Claro. Entonces ella estuvo exponiendo en el libro de Hebreos, donde el autor de Hebreos nos llama tengo que volverle a dar leche, la leche espiritual, cuando debería estar dándole cosas más avanzadas. Y la manera en que ella interpretó eso me recuerda que es la manera en que la mayoría de las personas entiende el Evangelio de Jesucristo y cómo se acercan a la Biblia. Y ella decía que la leche es el Evangelio, el que Cristo murió por nosotros y que resucitó, y que la salvación por gracia, y que de ahí para allá es la carne. La carne es cómo me acerco a la Biblia para obedecer a Dios y avanzar en mi vida cristiana. Veo.
Entonces, muy típico. Cristo es, en términos de la fe cristiana y mi salvación, es como inicio, pero como crezco, la Biblia juega un lugar céntrico en cómo crezco. Tengo que aprender la Biblia, tengo que memorizarla y estudiarla. ¿Y qué rol juega Cristo en ese aspecto de la vida? ¿Verdad? Es más bien como imitar a Cristo. Bueno, Cristo lo hizo, yo lo hago. Y se lee la Biblia muchas veces simplemente de esa manera. Y claro, en pasajes donde no menciona a Cristo, puedo leerlo y obviar a Cristo completamente. Completamente. Entonces, eso es preocupante porque inevitablemente eso lleva a un acercamiento de la Biblia donde el héroe de la historia soy yo. El héroe de la historia de toda la Biblia es Jesús. O sea, cómo nosotros, o sea, el evento de Cristo, el hecho de que Él vino, se hizo hombre, Él es el cumplimiento de las promesas, de todas las promesas de Dios. Él es el supremo pacto, de todos los pactos se cumplen en Él. En la narrativa y todo el drama de la Biblia es el clímax de toda la historia. Entonces, a la luz de que Cristo vino, vive, muere, resucita y asciende, ahora volvemos a leer la Biblia con unos nuevos lentes. Así es. Y esos nuevos lentes es el evento de Cristo, con los que ahora vuelvo y leo toda la Biblia, pero tengo otros lentes que me aclaran más el asunto. Es como me gusta ilustrarlo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en Colosenses, capítulo 1, verso 28. Recuerdo la primera vez que escuché exponer este pasaje, que me ayudó a entender esto, es un mensaje que dio Tim Keller. Y él habla de, el pasaje dice, a Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todas las personas, para presentarlas completamente maduras en su unión con Cristo. Con este fin, trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. O sea, primero, Cristo está por todos lados. Pero a Cristo lo proclamo. Usando a Cristo, aconsejo. O sea, mi consejería, mi enseñanza para que la gente crezca con toda sabiduría, para que las personas sean maduras, es que predicando a Cristo. Si no predico a Cristo, la gente no va a madurar en la fe. Si no predico a Cristo, la gente no va a aprender la vida cristiana. Si no predico a Cristo, la gente no va a madurar en la fe. Si Cristo no es el héroe de la historia, si el texto no me lleva a Cristo, si no lo conecto con el arco redentor y el cumplimiento de ese arco redentor en Cristo, no hay madurez. Lo que puedo hacerlo es más religioso, más moralista, pero no madurez. Vamos a desempacar eso un poquito. Sí, mencionaste entonces algo que me llama la atención, que es el asunto de que si nosotros no leemos la Escritura pensando cómo Jesús, el Cristo de Dios, es el cumplimiento de tantas expectativas y promesas, entonces vamos a tender a leer la Escritura o solamente de manera histórica, es algo que sucedió en la antigüedad y nada tiene que ver conmigo, o de forma moralista, porque entonces los textos que vamos a leer, tanto texto del Antiguo Testamento que no menciona la palabra Mesías o que claramente superficialmente parece que no están hablando de Jesús porque eso es un evento del futuro, tendemos que entonces a leerlo sencillamente qué es lo que esto me enseña moralmente. Entonces es la lectura más fácil del mundo, porque si yo leo la historia de David y Goliat, entonces ahí no se menciona ningún Mesías, ahí no se menciona ningún Cristo. ¿Qué es lo más fácil? Todos tendremos gigantes. Tú lo que tienes que tomar tu onda, la onda que tienes en el bolsillo, y tira lo que tú tienes en el bolsillo, esa piedra de la fe, y entonces comenzamos a buscar maneras creativas de conectar la vida cristiana, pero Jesús no aparece por todo eso. No aparece nada. Y se vuelven más como principios espirituales o principios prácticos de cómo imitar lo que está pasando en esa historia, ¿verdad? Tengo que imitar la fe de David. O
ser como David, que tuvo fe. Y cada vez que me dicen a mí, tengo que ser como David, que tuvo fe, también yo digo, pero David metió la pata a Cirilo. O sea, ¿hasta qué punto? O sea, que él es el héroe de la historia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo ver, o sea, hacerme la pregunta, ¿dónde... después que leo el texto, entiendo su contexto, entiendo lo que está pasando, hay que leerlo históricamente, claro, en su contexto, la intención del autor original. Luego yo tengo que decir, espérate, a la luz del evento de Cristo, ¿dónde está Cristo en esta narrativa, en esta historia? ¿Verdad? Y creo que el mismo Señor Jesús nos enseña a nosotros que así es que debemos acercarnos a la Biblia. Me acuerda que en Lucas capítulo 24, luego de la resurrección de Jesús, conocen el pasaje. Hay 2 discípulos caminando el camino de Maús. Jesús había sido crucificado, muerto por las fuerzas imperiales con aprobación religiosa. Entonces Jesús se aparece, Jesús resucitado se aparece. Los discípulos no lo reconocen. Uh-huh. Entonces se convierte en una conversación donde los discípulos, no se identifica qué discípulos eran, pero le dicen, Jesús se le acerca y le pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? Cuéntenme. Y él le dice, ¿acaso tú eres la única persona en Israel que no sabe lo que ha sucedido? Que han crucificado al Mesías, que han crucificado a Jesús. Entonces, claro, la ironía del texto es que sí, él era la única persona en Israel que sí sabía lo que había sucedido. Pero entonces en la conversación me parece bien interesante que Jesús se sienta con ellos y entonces les comienza a decir, les pregunta, ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Y parece que ellos estaban en una situación donde, pues no sé. Uh-huh. Y entonces Lucas nos informa y dice que entonces Jesús comenzó por Moisés a través de los profetas y les explicó de diferentes formas lo que se refería a él a través de toda la escritura. Así, a través de todo el testimonio canónico del Antiguo Testamento, hasta el momento del testimonio de Jesús y lo que él estaba encomendando a los apóstoles, Jesús les está diciendo, toda la escritura hay una trayectoria que está apuntando hacia mí. Uh-huh. Los discípulos que eran judíos, que conocían la ley, etcétera, no se habían dado cuenta de la trayectoria, inclusive pasando tanto tiempo cerca de Jesús, de esa trayectoria. Y cuando se comienzan a dar cuenta, el texto no solamente dice, qué interesante lo que está pasando. Fíjate, buena idea, buen modelo interpretativo. No, lo que dice es que el corazón de ellos comenzó a arder de tal manera y se dieron cuenta que Y hubo transformación. O sea, lo que produce esa transformación de depresión, tan deprimido, a un gozo y un renuevo es cuando se le abren los ojos y ven a Cristo. La escritura que ellos conocen desde pequeño, que exacto. Ellos aprendieron a leer y escribir la Biblia con la Biblia. Digo, a escribir con la Biblia, ¿no? Y conocen los pasajes. Cuando de repente ven que Cristo, todo eso apunta a Cristo. Una transformación. Mira, a mí me emociona. Primero, le tengo envidia a esos dos, porque imagínate estar en ese estudio bíblico. A mí me hubiera encantado estar en ese estudio bíblico y que Jesucristo me está explicando, sin yo saber que es Él. Oye, ¿tú te imaginas lo que hubiera? O sea, eso el Señor es tan precioso que nos sorprende, ¿no? Juega esos juegos con nosotros para que nos enamoremos más de Él. Pero cuando, a mí particularmente, cuando yo pude ver eso, y comencé a leer, porque yo aprendí a leer la Biblia de esta manera, ¿no? Leo la Biblia, quiero obedecer a Dios, quiero obedecer al Dios que me dio su vida por mí, que es mi padre y Él es mi rey, y tengo que obedecerle. Uh-huh. Leo la Biblia, la Biblia me enseña que debo hacer esto, dejar de hacer aquello, y entonces, ahora me dispongo a hacerlo, ¿verdad? Y con el pastor o el consejero me dan ciertos consejos, pautas de cómo implementarlo. Algunos son más pragmáticos y te dicen, mira, esto, aquello. Otros son más exhortativos, uh-huh, uh-huh. ¿verdad? Yo recuerdo
mi lucha con la violencia, que siempre tuve lucha con la violencia y todavía al año en la fe, y yo me encontraba con pleitos callejeros y el pastor mío simplemente decía, es que la razón por la que tú estás peleando es porque tú quieres, es porque tú no te has rendido plenamente. Y yo, ¿cuánto más me tengo que rendir? ¿Verdad? Como que no hallaba, pero era apelando a mi voluntad. Y cuando entro a la iglesia pentecostal, pues yo soy una mezcla rara de reformado y carismático, ¿verdad? Yo soy reformático. Te entiendo. En el ala pentecostal y carismática de predicación era apelando a mis emociones. Era siempre inspiracional, en la fe, y yo salía el lunes, el domingo, ya voy a vencer, yo declaré yo no sé cuántas veces, lo declaro en el nombre de Jesús, pero llegaba el lunes y seguía la lucha y seguía, y me sentía tan frustrado. ¿Por qué? Porque no leía la palabra. Yo era el héroe de la historia, me iba de la Biblia a lo que yo tengo que hacer, y ahora hazlo. En vez de la Biblia, lo que tengo que hacer y descubrir que yo no puedo, mi corazón está demasiado dañado, pero hubo uno que sí lo hizo. Entonces, ¿cómo descubrir a Cristo como el clímax de esa historia, como aquel que es el que lo cumple perfectamente, aquel a quien esa historia señala como el supremo? Y entonces a partir de ahí empiezo una vida de obediencia y aplicar la Biblia a mi vida desde el descanso, porque descanso en aquel que sí lo hizo y lo cumplió perfectamente, ¿verdad? Entonces, cuando leo esos pasajes que Cristo le abrió la Escritura y arde su corazón, yo pienso que el arder del corazón es, además de ver la belleza de Cristo y la supremacía y el descanso que da. Hay otro pasaje que nos viene a la mente con respecto a esto, ¿no? Cuando los fariseos que se oponían a Jesús, y él le dice, mira, no crean en mí por lo que yo le estoy diciendo. Qué interesante que Jesucristo nunca nos dice, crean en mí porque sí, ¿verdad? Porque eso es la fe, una fe ciega, ¿no? Crean en mí porque sí, ¿no? Jesús dice, crean en mí, no por lo que yo estoy diciendo, simplemente, crean en mí porque, primero, las obras que yo hago dan testimonio de mí. Segundo, hay un tipo que ustedes respetan muchísimo, que ustedes lo consideran como una autoridad, que se llama Juan el Bautista, él da testimonio de mí. Y tercero, él dice, ustedes leen las Escrituras, le dice a los fariseos, creyendo que en ellas ustedes tienen vida eterna. Sin embargo, ellas dan testimonio de mí y no quieren creer. O sea, ¿cuál era el problema de los fariseos? Leían las Escrituras, pero no las leían cristocéntricamente. No veían a Cristo en la Escritura y pensaban que ellos podían obtener vida eterna con aplicar la vida, era leerla y aplicarla. Y él le dice, no, apuntaba hacia mí, él es la fuente de vida. Así es. Y exaltar a Cristo en el texto lo llevó a ellos muchísimas gracias, que me leyeron el pensamiento. Café. Ahora es que tú sabes poner bueno con este cafecito. Y él les dice ahí mismo, o sea, Moisés dio testimonio de mí. La palabra, todo apunta hacia él. En las polémicas de Jesús, podríamos decir que no eran solamente discusiones, eran discusiones acerca de interpretación correcta de la ley y de los profetas. Y Jesús, inclusive, por ejemplo, Juan, que hace mucho énfasis acerca de la unidad de Jesús con el Padre. Jesús va a decir, antes de Abraham yo era, pero Abraham inclusive anhelaba ver mi día. Sí. Y se alegró. Entonces estamos hablando de que Jesús está mirando hacia el Génesis. Sí. Y se está ubicando como parte de las expectativas más profundas del padre de la fe, Abraham. Y esa trayectoria de ir a Abraham y luego ir a Moisés, como quizás vamos a mencionar un poquito más adelante, inclusive en el Éxodo, siguen habiendo temas de esperar una intervención de Dios donde el pueblo realmente y la humanidad recibirían una renovación a partir de la patente oscuridad
que nos persigue. Sí. Porque cuando vemos todas estas historias desde el principio, ciertamente hay mucha diversidad histórica, lingüística, cultural, todas estas cosas. Y hay una manera en que uno puede leer sabiamente utilizando el contexto histórico de esas historias. Pero a la vez Jesús fuerza a su audiencia a encontrar una trayectoria de unidad en la diversidad. Es, ¿verdad? Ese trazo rojo que va uniendo todas las historias en medio de tanta diversidad que hay, pero que estaban apuntando hacia su venida. Entonces, tanto el apóstol Pablo como el autor de los Hebreos va a decir, en otro tiempo, el autor de los Hebreos, en otro tiempo, Dios habló de diferentes formas a través de los profetas, pero ahora está hablando a través de la persona de Jesús, Hijo de Dios. Es decir, se le está enseñando a los cristianos, a los seguidores del Mesías, hay una manera de leer la Escritura donde puedes identificar la presencia de Dios actuando en proyección al Mesías. Y interesante porque los autores del Nuevo Testamento, hay textos que uno lee y uno dice, ¿y de dónde sacó? ¿Y cómo fue que sacó esto? Pero uno se da cuenta, espérate, que ellos ya están, aprendieron, fueron iluminados por el mismo Señor Jesús, el Espíritu Santo, para releer su Escritura y conectarlo con la redención y el Redentor. Me llama la atención uno de los pasajes, me encanta Mateo capítulo 2, donde Mateo narra la llegada de los sabios del Oriente que vienen a adorar a Jesús. Y se arma la persecución porque Herodes es rey. Le dicen, venimos a buscar el rey. Imagínate, ahí donde el rey. Imagínate que alguien se aparezca aquí en la Casa Blanca y diga, mira, andamos buscando al presidente. Exacto. Que acaba de nacer. Se forma una... Ya sabemos cómo va a ser la reacción del amigo, ¿verdad? Entonces, bueno, algo parecido. Claro. Y él... como lo evaden, porque lo que quería era que iba a adorar. Adorar, Herodes, era a picarlo que iba. Entonces, tuvieron que José María, con el niño, irse de refugiados para Egipto. Y Mateo dice, para que se cumpliera la escritura, de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuando tú vas a ese pasaje en el Antiguo Testamento, se está refiriendo, mi hijo se refiere al pueblo de Israel, claro, que fue sacado de Egipto. Que es una manera correcta de interpretar el pasaje. Correcto. Se está refiriendo, el profeta cuando habla de Egipto, saqué a mi hijo, está refiriéndose al siguiente. Pero después de cumplirse el evento de Cristo, podemos volver a leer eso y decir, espérate, esto apuntaba hacia el mayor y verdadero Israel. Aquel que encarna lo que es el Israel de Dios en perfección, que es Cristo. Y ahora este Israel, que es Cristo, Cristo es la perfección de que es Israel y todo lo que representa Israel, con las promesas y los pactos, huye a Egipto y Dios lo llama de regreso para ver, sí, ¿verdad? O sea, recuerdo cuando en Corintios, que hay un pasaje donde Pablo habla del alimento espiritual que le dio Moisés en el desierto y la bebida espiritual, y dice, y la roca era Cristo. O sea, es como que estos tipos ahora en el Nuevo Testamento, estos escritores no pueden dejar de ver a Cristo en todas partes, pero haciendo una hermenéutica obviamente sana, porque hay cosas, hay cosas como que son tan exageradas que uno dice, espérate, eso no es lo que quiere decir. Pero el punto es ese, que ellos nos invitan a nosotros a, como dijo el apóstol Pablo, todas las promesas de Dios son sí, amén, en Cristo Jesús. Y cómo podemos desarrollar esa destreza con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Y cómo podemos comenzar a hacernos la pregunta, ¿cómo Cristo cumple a plenitud esta verdad, esta historia? Y entonces, a partir de ahí, vivo entonces la moral que me está pidiendo el pasaje, la enseñanza práctica que me está dando para mi vida, el proceso de transformación. Mateo hace mucha insistencia, como tú mencionaste, que Jesús es el nuevo Israel. Jesús no solamente fue llamado
a mi hijo llamado de Egipto. Jesús se presenta enfrentando las tentaciones en el desierto por 40 días ante el enemigo de las almas, y es una visión paradigmática de lo que el pueblo antiguo de Israel no pudo haber hecho durante los 40 años en el desierto. Entonces Jesús, Mateo lo quiere presentar también como el que cumple la ley y los profetas, no aquel como que viene a abolir la ley o a superarla, sino a cumplirla. Para Juan, por ejemplo, su intención es prestarle atención a los autorreclamos de Jesús. Y a mí me llama la atención que Jesús se autorreclama con imágenes bien importantes de toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento, desde Génesis. Y Jesús va a decir, entonces, apuntando a cuando el pueblo estaba construyendo el templo, que es el lugar, centro de gravedad de devoción para el pueblo de Israel en la antigüedad, él va a decir, yo soy el nuevo templo. Yeah. Entonces... ¿Y cómo en el libro de Hebreos, que es otro, creo que Hebreos nos da una llave hermenéutica, ¿verdad? En el libro de Hebreos, llave hermenéutica quiere decir la llave que cómo interpretar la Biblia. Correcto. Toma toda la liturgia del Antiguo Testamento, las festividades, las señales de los pactos, la circuncisión, el sábado, el descanso, el templo con su lugar santo, lugar santísimo. Y dice, todo eso señala hacia Cristo. Que de hecho, cuando el hebreo dice, tengo que volver a darle leche, diciendo, es como volver al aspecto de la revelación que excluye a Cristo. Ustedes quieren que yo vaya, darle la leche, volver al aspecto de la revelación que donde todavía es sombra de Cristo. Y la madurez, el filete, la carne es Cristo ya como el cumplimiento de todo eso. Pero volviendo a eso del templo. Sí, el templo. Imágenes poderosas como la imagen pastoral. Yo soy el buen pastor, la verdadera vid. Jesús es el antitipo de la serpiente originaria del mal, ¿verdad? Es el que niega la obra de la serpiente, es la fuente viva, es el hijo del hombre en la tradición de David, es la figura que Daniel vio, esa autodesignación como hijo del hombre, esa figura humana y que de alguna manera comparte características divinas. Toda su audiencia al escuchar esos tipos de textos están haciendo conexiones a 1.000.000 de velocidad, diciendo, espérate, no es solamente lo que se quiso decir en ese momento que era relevante para nuestra gente, es también que tiene un cumplimiento aún más profundo, otra función también que quizás no fue contemplado en aquel momento, pero que ahora podemos entenderlo a la luz de la irrupción de Jesús como el verdadero Dios de vida, resucitado por el Padre mediante el Espíritu. Así que, mire, leer la Escritura lo hacemos con varias sensibilidades, como tú mencionaste, histórica, lingüística, contextual, todas estas cosas, y a la vez a una sensibilidad de su totalidad y de cómo Jesús le enseñó a sus discípulos a leer lo que estaba pasando en su vida a la luz de todo el testimonio de la Escritura. Sí. Claro, cuando Jesús está hablando de la Escritura, está hablando del Antiguo Testamento, pero a la vez tiene los apóstoles a quien él comisiona y todos los apóstoles van a hacer referencia a Jesús para anclar las mismas intuiciones del Maestro. Sí. Sí, y es interesante porque la Escritura con la que ellos fueron enviados a proclamar es el Antiguo Testamento. O sea, cuando Pablo dijo ese pasaje, a Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría, ¿verdad? ¿Qué usa él? El Antiguo Testamento. O sea, él está explicando el Antiguo Testamento a la luz del cumplimiento en Cristo, como el clímax de todo, como a quien apunta todo, y eso es lo que ayuda a la gente a madurar en su vida, implicando que si no lo llevo a eso, no hay madurez espiritual. No hay cambio. Y el cambio que se puede generar, por eso es que hablamos de moralismo o legalismo cuando reducimos la Biblia a normas y reglas a obedecer, o principios a los que me conformo, o consejos prácticos para tener un matrimonio mejor, ¿verdad?
Cuando lo reduzco a eso, de hecho, no necesitamos a Cristo para eso, ni siquiera la fe cristiana. A las religiones, otras religiones dan, o sea, las religiones en sí, las religiones, las mayores, si tú la obedeces, tú te conviertes en una mejor persona. Muy moral. Padre. Hay Claro. consejos de Platón que son oro, ¿verdad? Sí, o sea, Aristóteles. Aristóteles, filósofos que dan buenos consejos. Hay charlistas de discursos sobre positivismo, tener una mentalidad positiva que te ayudan a superarte. No estamos negando eso, pero lo que te hace una persona nueva, lo que transforma el corazón, porque eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer como iglesia. No es que las personas simplemente sean mejores personas. No necesitan a la iglesia para eso. Hay lugares que, mano, tú cambias tu lenguaje, tu postura, tú aprendes a ser más amable. Y todo. Estamos hablando de ser una persona transformada del corazón. Y hasta que no vamos a las Escrituras y la leemos a través del cumplimiento de Cristo, Cristo como el que la cumple, y entonces mi acercamiento al Señor es en el descanso de que Él es el héroe. Él es el héroe de la historia, no soy yo. Así que cuando estamos pensando de esta manera, y usted y yo a veces nos preguntamos, ¿qué determina que un sermón o un discurso pueda ser considerado un sermón o discurso cristiano? Uh-huh. ¿Qué necesita tener eso para que sea cristiano? Porque tú puedes comenzar en el Antiguo Testamento. Puedes predicar todo un discurso moralista de cómo no ser como Sansón. Uh-huh. O cómo debe ser como Josué para conquistar las tierras. No ser como Sansón o ser como Sansón. O ser como Sansón. Porque yo lo he escuchado de los dos. Sí, o ser como Sansón. O cómo debes tener la valentía de Josué para conquistar las tierras que fue prometida. O Moisés o Ruth. Usted puede mencionar el ejemplo de Esther, todas estas cosas. La pregunta es, si usted no llega a conectar cómo esa historia se relaciona con Cristo, ¿está predicando un sermón cristiano? Porque un musulmán lo podría hacer y un judío también lo podría hacer. Los judíos tienen esas historias. Compartimos el Antiguo Testamento con ellos. Claro. Y no estamos emitiendo juicios sobre la validez o la no validez de leer la Escritura históricamente de cierta manera. Uh-huh. Pero cuando hablamos de leer la Escritura cristianamente, pues entonces estamos hablando que la tradición cristiana ha dicho desde los apóstoles que la estamos leyendo a la luz del magno evento de la persona de Jesús, su vida, muerte y resurrección y ascensión, y lo que él apuntó que decía que toda la Escritura habla de él. Uh-huh. Así que un sermón cristiano no es cristiano a menos que aterrice y me enseñe cómo esto apunta a Jesús. Ya, así es. Un autor... Temple Longman. Uh-huh. Temple Longman. Del tercero, porque creo que hay un reguero de Temple Longman. Es el tercero. The third, sí. Él usa como analogía o ilustración ver una película, ¿verdad? Ver un drama donde se va desarrollando la historia. Y cada momento de esa historia tiene un significado, pero apunta hacia algo. Toda buena historia apunta hacia un clima. Sí. Entonces, cuando tú terminas de ver la película, tú dices, wow. O sea, una buena película te lleva a terminar como... Claro. Pero mira, pero yo no lo voy a venir. Las malas películas, oye, yo soy, una de los ejercicios que yo hago, es que si antes de terminar la película yo la descifro, ya perdí el interés. Ya yo sé por dónde va eso. Pero donde me encantan la película, yo acabo de ver la serie de Andor. El hijo mío me ha metido a eso, de Guerra de la Galaxia. Sí. Y cuestiones. Oye, yo no hallaba... ¿Y cómo va a terminar este asunto? A mí se me había olvidado. Qué interesante. A mí se me había olvidado que la historia de Andor termina con Rogue One. Ya yo la había visto, Rogue One, pero como yo soy tan despistado, yo no puse 2 más 2 más, son 4. Yo no entendí como que esa historia, ni me acordaba. La saga de Star Wars, aquí estamos los... ¿Verdad? Pero, ¿qué pasa? Si ese drama de Andor
yo cuando lo vuelvo a ver ahora, sabiendo cómo termina el final, ya no puedo dejar de ver las claves. Ya no puedo dejar, o sea, vuelvo a leer la historia y su significado más pleno comienzo ya está obvio porque conozco el final. Hay una película que se llama El Sexto Sentido, con Bruce Willis. Sí, un clásico, sí. Clásica película. Me encantó esa película porque para los que no la han visto, podemos decir el final porque ya, si tú no la has visto... No, ya... Esa película es viejísima. Más de 25 años. ¿Verdad? El tipo... hay un niño que ve muertos. ¿Verdad? Entonces... De lo que yo recuerdo de la película. Hay un tiguerito que ve muerto y vive friqueado todo el tiempo. Si vive friqueado, vive asustado todo el tiempo porque ve muerto. La mamá está preocupada porque es una... O sea, vivir con esa zozobra, el muchacho siempre está viendo muerto. Se pasaba diciendo, I see dead people. Él es un terapeuta de niños, ¿verdad? Y entonces él está ayudando al niño como terapeuta. Y el niño interactúa con él, desarrolla una afinidad con él y todo lo demás. Y entonces, al final de la historia, el terapeuta se da cuenta de que él está muerto. Y que por eso es que puede ver al niño. Y entonces, pero por eso es que el niño lo ve a él. Y entonces, la misma película, antes de terminar, vuelve a escenas claves donde tú dices, ay, pero por eso fue que la mamá le pasó por al lado y ni lo saludó. Ay, pero por eso es que él aparecía aquí y aparecía aquí. Y es como ya no puedes volver a leer esa historia como si el terapeuta estuviera vivo. Ahora tú ves lo que antes no veía. Ahora tú ves las pequeñas claves que te fue dejando. Mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí. Yo pienso que cuando leemos la Biblia cristocéntricamente, después del evento de Cristo, tú vuelves a leer la Biblia y tú dices, ay, pero míralo aquí. Oh, pero mira esto. Me huele a Cristo. Ay, pero... Entonces, cuando tú ves a un Pablo, por ejemplo, en Romanos, hablando de Jesús como el nuevo Adán, y tú le das rewind a la cinta, cuando tú vuelves a Génesis y tú dices, wow, Jesús es el verdadero y mejor Adán que había fallado, pero él no falla. Sí, sí. ¿Verdad? Que obedeció perfectamente, no desobedeció y fue excluido. Y tú dices, ¿pero por qué? Porque Adán pecó, ¿verdad? Y fue expulsado y se puso una espada que si pasa te traspaso. Pues el segundo Adán, y Pablo lo dice, el segundo Adán obedece perfectamente al Padre, vence la tentación y la espada lo traspasa. Así como por un hombre vino la muerte, por un hombre viene la vida. Así que esto... Lo he escuchado que a veces algunos han hablado a predicadores, Tim Keller, entre otros, hablan de ver a Cristo por contraste, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tú piensas en Abel. Entonces tú ves a Jesús como el verdadero y mejor Abel, que aunque fue muerto inocente, resucita. O piensas en Abraham. Jesús es el mejor y verdadero Abraham que respondió al llamado de Dios de forma absoluta para bendecir a todas las naciones. Para bendecir, que dejó su tierra y su parentela. Que dejó su tierra y su gloria, ¿verdad? Para venir aquí y por venir la bendición a todas las naciones. Jesús es el verdadero y mejor Isaac. Sí. Jesús, Isaac, que fue ofrecido por Abraham, ¿verdad? Como el sacrificio que fue ofrecido por Abraham. Y Dios le dice a Abraham, cuando lo detiene, dice, entrégame a tu hijo, ¿verdad? Cuando lo va a matar, dice, no, Padre, ahora sé que me amas porque no me negaste a tu hijo, tu único, a quien tú amas. Uf. Y entonces uno ve que Cristo, el cuchillo no se detuvo. Para él. Que fue sacrificado. Y ahora yo le puedo decir a Dios, ahora sé que tú me amas, Dios, porque no me negaste a tu hijo, a tu único, a quien tú amas. O sea, ahora... en esto conocemos el amor de Dios, no en que nosotros nos entregamos y morimos por él, sino que él se entregó, murió por nosotros y nos amó de esa manera. Y el que literalmente entregó a su hijo por amor a nosotros y no hubo nadie que detuvo el cuchillo. Jesús es el verdadero y mejor Moisés. Sí. Que estuvo en la brecha
frente a la tierra prometida. Pero a pesar de que Moisés falló y no pudo entrarla, Jesús es el que nos entra. El que nos entra a nosotros en la tierra prometida. Jesús es el verdadero y mejor Job. Estoy leyendo el libro de Job. Estoy ahora, me faltan 3 capítulos. Fascinado. Yo este año, un año sí, un año no, yo alterno, yo leo la Biblia completa. Este año me tocó leer la Biblia completa. Estoy en Job. Me encanta. Y leyendo Job, con esto, ¿verdad? Viendo, oye, Job es el inocente que está sufriendo. Exacto. ¿Verdad? Y que el justo se supone que debería ser premiado y el injusto es el que debería recibir el castigo. Sin embargo, Job es un hombre justo que está sufriendo todo esto. Pero el verdadero y supremo justo no es Job. De hecho, la misma historia lo revela. O sea, Job queda corto de lo que es ser. Él es relativamente justo, pero hubo uno que es el perfectamente justo, que sufrió no llagas, no le salieron ampollas en el cuerpo, no enfermedad, no. Fue uno que fue herido, maltratado, abandonado. Sus amigos, los amigos de Job, ¿verdad? Se vuelven acusadores. El que fue abandonado por sus amigos y en la cruz clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no hay nadie que lo rescata. Y Él es el único justo. Entonces dice Romanos, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Entonces ya no estoy, cuando me toca mi sufrimiento como Job, ¿verdad? Aplicando esto, cómo leo la Biblia, cuando me toca mi sufrimiento como Job, y yo pienso, pero ven acá, empiezo a condenarme. Fue algo malo que yo hice. No, el verdadero Job ya pagó el precio. Ya el justo murió por los injustos. Tú no estás pagando por lo malo que tú hiciste, ya él lo pagó. Y puedo entonces ver, espérate, este sufrimiento que estoy viviendo es de la mano de un Dios de amor. Como dice un refrán, yo estoy cargando el monito pequeño porque el mono grande ya lo cargó Jesús. Y puedo descansar en la sabiduría de un Dios que ya dio y entregó al verdadero Job. El verdadero Job ya murió para que ese sufrimiento sea redentivo en mi vida y puedo descansar en él. Estamos nuevamente repasando los beneficios de leer la Escritura con Jesús en mente, cristianamente, cómo identificar un sermón y decir, eso es un sermón de acuerdo al Evangelio o cristiano. No importa desde qué parte de la Escritura tú estés trabajando. Tú puedes ser fiel al contexto y a la vez ver cómo está apuntando hacia Cristo el Mesías. ¿Qué otros beneficios pudiéramos decir para ayudar a nuestra iglesia, a nuestros líderes, a encontrar esa alegría de leer la Escritura cristocéntricamente? Sí, yo diría, bueno, desarrollemos la disciplina, ¿verdad? Primero, estamos llamados a ser fiel a la palabra. La palabra es autoridad. Yo no puedo leer en ella lo que a mí me da la gana. Claro. ¿Verdad? Por eso tenemos que leer en su contexto histórico, social. Nosotros tenemos que leerlo conforme al contexto de la misma Biblia, colocarlo dentro del canon bíblico. Segundo es entender que el mensaje no llega a su plena interpretación hasta que yo no logro ver a Cristo como el clímax de esa historia. Correcto. ¿Verdad? Y hay muchas... claro, estamos simplemente introduciendo esto. Nosotros animamos a que incluso tomen, como pastores y líderes, tomen un curso de hermenéutica y de predicación que les ayude a desarrollar esa destreza, ¿verdad? Con gente que han hecho esta tarea más ampliamente, como entrenamientos que hemos tomado tú y yo. Pero ver a Cristo como el clímax. Luego, ¿cómo aplico la verdad que el pasaje me dice, pero lo aplico de manera cristocéntrica? ¿Verdad? Donde la aplicación es, si esto es verdad, ahora cómo debo vivir. Si Cristo es el clímax de esta historia, si Cristo es el que cumple esto, ¿verdad? Ahora cómo vivo, a partir de la libertad, a partir del descanso, vivo en esta verdad, ¿verdad? Si la Biblia me dice que debo ser honesto, que no debo mentir, ¿verdad? Que debo perdonar a otros. No es simplemente ahora tengo que perdonar, no, ahora veo a aquel que perdona perfectamente.
y descansando en aquel que me perdonó y que perdona. Ahora yo voy, y como dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La vida que ahora vivo, la vivo por fe en el Hijo de Dios. Y hoy se entregó. Entonces, por fe en Él que ya cumplió y se entregó, ahora vivo mi vida cristiana, ¿verdad? Y todo lo aplico de esa manera. Y lo último es algo que Tim decía. Y es cuando, y esto es una disciplina que yo tengo, y es cuando hago todo ese ejercicio y me doy el espacio, y Víctor, el pastor Víctor Marte, que tuvimos en el programa, nos habló de eso, de reflexionar, de estar en quietud, de dejar que Dios me hable. Y a mí me pasa en la práctica del silencio, después que yo hago eso, que a veces, no me sucede siempre, a veces en ese silencio me quedo, no pasó nada y sigo, ¿verdad? Pero a veces como que esa verdad que acabo de ver, como los del camino de Maús, arde mi corazón, y me da una gana de prender una salsa, porque a mí me gusta mucho la salsa, y yo adoro al Señor con salsa, con música tropical, y bailar, y bailo con el Señor. Yo me imagino bailando con el Señor. Sí. Siempre que bailo bailando con el Señor. Y es cuando es como un acto de adoración, ¿verdad? Sí. Bueno. Y con la imagen filial de amistad. Sí, de amistad, de mi Dios, mi Cristo, mi Salvador. Y la Biblia se vuelve tan hermosa cuando la leemos cristocéntricamente. Así que esperamos que esto sea de bendición, de ayuda, de inspiración, que te haya provocado este episodio de hoy. Bueno, amigos y amigas, para nosotros siempre un honor, una alegría estar con ustedes y compartir cosas que están cerca de nuestro corazón, pero que sabemos que las compartimos. Muchos de ustedes están metidos en esta conversación y esperamos que les sirva de inspiración para otros diálogos y para otro tipo de reflexión. Recuerden, si usted se mete por Spotify y nos está escuchando por Spotify, ahí puede encontrar una encuesta. Hay una pregunta que usted puede contestar de esa manera. Nos vamos conectando, queremos saber su opinión. Y si está mirando por YouTube, el video y el audio, tenga la oportunidad de hacernos un comentario, alguna observación. Y de esa manera también nos podemos contestar mutuamente. Sí, y invierte unos chavos o cheles o centavos como... O lana. O lana. Invierte algo y cómprate el libro Predicación de Tim Keller. Joya de libro. Y estas cosas que hemos estado hablando ahí se expresan de una manera más amplia. Hasta luego. Acabas de escuchar Sin Púlpito ni Maquillaje con el Dr. Jules Martínez y Robert Guerrero. La semana entrante tenemos un nuevo episodio para ti hablando sobre fe, vida y misión sin filtros ni rodeos. Recuerda seguirnos en todas las plataformas de podcast en audio y también en YouTube como Sin Púlpito ni Maquillaje. Dios te bendiga.